Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de nuestra 10ª temporada y la verdad es que estoy muy contenta como siempre, pero la visita de hoy son de estos encuentros que ahora las redes nos permiten tener y la verdad es que cuando yo empecé a ver como lo que publicaba y lo que decía, yo dije, sí o sí la quiero invitar al podcast de las Hijas de la Malinche, porque la verdad es que creo que tiene mucho que compartir. Y miren que antes de empezar a grabar, pues ya tengo mucha información, así es que estoy muy complacida porque se haya movido, porque además no está muy cerquita, pero le doy la más cordial bienvenida a Fabiola García Hernández. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola Marisol, muchísimas gracias, muy complacida, muy contenta de estar aquí con ustedes. Me encanta su set, muy bonito. Pues en compañía de ustedes, feliz de poder platicar entre mujeres. Claro, sí, eso es importante porque justo, pues ya les decía que yo me la encontré ahí en redes y pues su tema son mujeres, entonces dije, de verdad que sí quiero tenerla, pero me gustaría darle lectura a su formación para que ustedes también tengan como una referencia y que nos pueda ir platicando por qué está aquí. Ella es originaria del Estado de México, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chapingo, imparte las asignaturas de taller de expresión oral y escrita y literatura en la Universidad de Chapingo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Humanidades con orientación en estudios literarios, tiene el doctorado en Educación Agrícola Superior y ha aplicado 2 obras de análisis y creación literaria. Ha colaborado en 4 obras colectivas, así como artículos científicos sobre literatura, sociología y educación. Ha sido directora general de Difusión Cultural y Servicio de la Universidad de Chapingo y ha sido profesora visitante en la Universidad de Sevilla, España. Pero, además de todo esto que ella nos comparte, la publicación de la que yo les hablo y por la cual yo le escribí para que ella estuviera aquí con nosotros es porque yo un día veo que está invitando a la presentación de un libro que amablemente ella me hizo favor de obsequiarme uno. Y entonces dije, qué padre que haya este tipo de iniciativas en donde tengan que escribir mujeres para las mujeres, ¿no? Así es que a partir de ahí, pues me di a la tarea de invitarla y de decirle que por favor estuviera aquí con nosotros para hablarnos de pues me parece que es un proyecto siempre muy agradecido. Quizá primero para ella en su momento fue como este reto de decir, sí, lo tengo que hacer, pero ya cuando está aquí físicamente, y seguramente ahora nos va a platicar cuando fue la presentación, pues ahí reafirmó que sí o sí valdría la pena tener esta compilación. Pero antes de entrar en materia y de que nos pueda platicar cómo surgió la idea de tener este libro, a mí me gustaría preguntarte, Fabiola, ¿cómo fue tu infancia pues en esta ciudad de México? Gracias Marisol. Difícil pregunta. De pronto, creo que cuando intento pensar en la infancia, pienso en lo difícil que fue. Yo estuve en una zona conurbada a la Ciudad de México, podríamos llamarlo de pobreza extrema. Y era muy difícil, y pensar que pudiéramos incluso salir de ese lugar y tener una carrera universitaria era complicado. Era más difícil. Muy difícil. Okay. También porque
yo provengo de una familia tradicional como muchas de nosotras, y en esa familia tradicional el papá me dijo que por ser mujer yo no debía estudiar, ¿no? Entonces, yo tengo 3 hermanos varones y ¿Mayores pues que tú? no, estoy como en el medio. Okay. Tengo uno mayor y otros 2 hermanos más pequeños. Y sin embargo, pues a mí me habían dicho, tú no, porque eres mujer. Y mi papá, muy tradicional, mi pobre padre, que era el contexto que él tenía, pues él me dijo, tú, si quieres te compro una maquinita de escribir, puedes ser secretaria, pero te vas a casar, tu marido te va a mantener. Y yo recuerdo muy bien que tenía 10 años, 11 años más o menos, y que me dijo, entonces, olvídalo. Y yo le dije, no, señor, yo sí quiero estudiar, voy a estudiar una carrera larga. Y me dijo, no te voy a pagar una carrera larga. Y entonces, así chiquita como era, le contesté, pues no me importa, yo me la voy a pagar. Y al final lo hice porque mi pobre padre falleció y nos dejó de que éramos pequeños. Mi mamá tuvo que afrontarlo pues con 4 hijos y salir adelante vendiendo de todo lo que se podía. Pero pues al final sí tuve que pagarme la carrera, ver cómo le hacía, becada casi siempre, ¿no? Pero difícil, fue una infancia difícil, digamos. O sea, cuando tú me hablas de esta extrema pobreza, es una realidad que, como tú dices, de muchas familias, ¿no? De muchos contextos. Y justamente de esta parte creo que es hacia donde te ha llevado también la vida, a recordar estas historias y a platicarlas y compartirlas. Cuando tú decides estudiar una carrera, te inclinas por la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Y por qué elegiste esta carrera? Tal vez porque no me quedaba de otra. En realidad, yo quería ser arquitecta. Pero veía mis posibilidades económicas y yo decía, no me alcanza, no tengo. Y decía, ¿dónde puedo estudiar que no necesite más nada que, ¿no? Dije, bueno, ciencias sociales. Hacia las ciencias sociales solo necesito libros, los libros están en la biblioteca, así que por ahí me fui. Pero no era mi inclinación primaria, digamos, ¿no? No era lo que hubiera querido, aunque soy inmensamente feliz. Claro, no te equivocaste de carrera, ¿no? No me equivoqué. Ok, insisto, desde ahí, pues obviamente las letras, ¿no? Te vienen empujando a lo que ahora te dedicas y ahora a lo que haces, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te gustó de ya estar como en esta carrera o incluso en tus primeros inicios de trabajo? ¿Qué fue lo que te sorprendió de la carrera de comunicación? Quizá que se necesita mucho contexto para poder escribir, que necesitas, para poder escribir necesitas leer siempre y mucho, ¿no? Y estar practicando y ser muy observador, muy observadora. Siempre tienes que observar todo tu alrededor, por mínimo que sea, y sobre eso, lo más insignificante se puede escribir siempre, ¿no? Entonces, en principio, sí fui periodista y fui feliz cuando me dijeron, ve, que te mandan a que veas cualquier cosa, ¿no? El agujero, el bache, lo que sea. Pero cuando fui escalando en el periodismo y me dejaron, por ejemplo, llegué a presidenciales y ya no puedes escribir nada, ¿no? Entonces, cuando te acotan y te limitan, se acabó. Así que yo quizá llegué muy rápido. Y entonces, cuando yo ya no podía escribir y me limitaban y me decían, pero de eso no puedes escribir, del boletín no te puedes salir. Entonces yo dije, no más, busco por otro lado. Necesito seguir estudiando, seguir leyendo, ¿no? Entonces, por eso salí de esa parte del periodismo. Y llegas a una parte académica que es en la cual te has desarrollado en los últimos 15, 20 años. Más o menos, sí. De ahí me muevo a la parte académica. Me gusta mucho porque ahí hay que estar aprendiendo constantemente. Cuando te vuelves docente, el estudiantado es el que te presiona a que sepas, ¿no? Y de pronto, sobre todo, por ejemplo, ahora con todas las cuestiones digitales en el periodismo y en la comunicación, tú lo sabes, hay que actualizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me dicen los chicos y las chicas que están leyendo una novela que se escribe cotidianamente, ¿no? Que se escribe diario. Entonces,
están en plataformas que uno desconoce, o que hay una novela escrita en puros emojis, ¿no? Emoticones. Entonces uno dice, no puede ser, ¿no? Pero bueno, no tienes que alejar, estar constantemente estudiando, Claro. leyendo y diciéndoles por qué sí o por qué no, ¿no? Ujú, Algunas ujú, cuestiones que se leen. ujú. Pero creo que da vida, me gusta mucho. Claro, sí, pues es un constante aprendizaje, y como tú dices, más pues con los alumnos que también te empujan, ¿no? Así es. Y que a lo mejor también podrías quedarte como también hay algunos maestros que aunque los empujen, pues no se preparan y dicen, pues aquí estoy muy cómodo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero pues eso siempre es importante, como uno quiere seguir impactando a los alumnos, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora sí, yo veo publicado este libro, me llamó mucho la atención porque si bien es cierto que a nivel nacional no hay una referencia de más escritoras mujeres que hombres, ¿no? O sea, sí hay, pero hay más varones, ¿no? Sí hay libros, pero hay más para varones que para mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo leí cuando vi el título y cuando vi que iban a hacer la presentación, me dio mucho gusto primero porque dije, ay, qué padre. Ya en algún momento yo había asistido a la presentación de un libro en donde era algo parecido a esto, ¿no? Y donde el objetivo era que las mujeres escribieran, tuvieran o no la capacidad de ser buenas escritoras, ¿no? Pero simplemente que compartieran, ¿no? Y me sorprendió mucho como este ejercicio en el que se inmiscuyen cuando escriben su propia historia, ¿no? Entonces, ahora que veo este libro, que se llama La fuerza de mi historia, y que veo que tú formas parte de esta creación, a mí me gustaría que nos platicaras cómo surge la idea de hacer este libro, en qué momento surgió la necesidad de hacerlo. Gracias. Pues yo creo que nace en ese sentido en el que estás planteando, es la misma idea de hacer o de dar la posibilidad de que las mujeres tengamos voz Ujú, y que se dé a conocer. Creo que el proyecto nace cuando estamos un conjunto de amigas, mujeres, compañeras en la Universidad de Chapingo, eh, haciendo un evento para el Día Internacional de la Mujer, y bueno, y escuchamos a otras mujeres que consideramos relevantes, ¿no? En su trayectoria, conversar, y de pronto del público se paran 2 o 3 mujeres y comentan también su historia, y entonces esa historia nos parece profundamente impactante, ¿no? Y comentando dijimos, es que eso hay que escribirlo, eso tiene que saberlo más gente, más mujeres, ¿no? ujú, Creemos que vale la pena. Y así fue que generamos la convocatoria para que escribieran las mujeres. No la lanzamos así abierta, sino que pensamos en algunas amigas ujú, y ujú, después esta se fue compartiendo y algunas dijeron sí, sí quiero o sí ujú, voy, ¿no? ujú, Eh, a algunas tuvimos que empujarlas un poco ujú, por sus múltiples actividades. claro. Decían, sí, tengo algo, pero déjame revisarlo, déjame reescribirlo, Ujú, pensarlo un poquito más o prepararlo más. Sin embargo, pues al final tuvimos 23 colaboraciones, somos 23 autoras ahí, con diferentes ya sea ensayo, ¿no? Diferentes formas de expresarlo, ujú, en poesía, en cuento, ujú, pero todas hablando sobre la experiencia de ser mujer o de algunos personajes que hemos creado, algunas historias que pudieran de pronto decir, pero son ficción. Sí son ficción algunas, pero algunas otras no son ficción. Son un personaje que nos ha tocado en ujú, diferentes partes y que ujú, al final concretamos en una historia, ¿no? Pero que sí tienen que ver con nosotras, casi ujú, todas, o con alguien que hemos visto de cerca o que hemos sufrido también, ¿no? ujú. Entonces, vamos dándole esa mirada de las mujeres en este texto compartido, compilado, ¿no? De todas. Ujú, Es el cómo nos sentimos y cómo nos vemos, eh, pues quizá como mujeres, como trabajadoras, ¿no? Como estudiantes también, y cómo
convivimos quizá con esta necesidad de ser mujeres, de ser mamás, amas de casa, madres, hijas, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna historia que te sorprendió a ti de manera personal? Sí, me sorprendió más de una. No lo vas a creer, pero pues yo conozco todas las historias, todas y cada una de las que están en el documento, pero una vez que tuve el libro ya físico y lo hojeé de nuevo, lloré con alguna de las historias, ¿no? Y yo dije, es que es increíble, o sea, a mí me atraviesan las historias, ¿no? Y algunas otras personas que ya me lo han comentado se quedaron a lo mejor con la que yo escribí, y te diré que un varón llegó y me dijo, falta la visión masculina en tu cuento. Y le dije, sí, claro que falta, pero en este momento no importa esa visión, ¿no? Porque adivina que hemos tenido siglos de visión masculina en la literatura, y es una visión femenina, por eso no importa. Y recordé mucho cuando le otorgan el premio a Cristina Rivera Garza, el premio Pulitzer por su novela o, bueno, historia, texto de El Invencible Verano de Liliana. Y el que le entrega el premio le dice, lo único que me debiste en este libro fue la visión masculina, la visión del asesino, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo, todas brincamos para decirle, es que ¿cómo crees? Es que eso no importa en esa historia. Ella está configurando la historia de su hermana, claro, no la del asesino. Y no nos importa lo que haya pensado el asesino, a nadie de nosotras, claro, ¿no? Entonces, y me acordé y yo pensé, ocurrió lo mismo. O sea, me están pidiendo que yo ponga la visión masculina. Lo siento, no es una visión masculina. En este momento sí lo pueden leer, y además, de pronto... por supuesto, les invitamos a que los hombres también lo lean y que nos digan qué piensan al respecto, ¿no? Porque, bueno, puede ser que reconfiguremos después y digamos, de la segunda versión de esto es la visión masculina que pensó esto, y a lo mejor reconstruimos a partir de ahí, ¿no? Pero la idea en este momento era eso, mostrar lo que nosotras pensamos. Yo creo que sigue habiendo una resistencia, no sé si tú lo acabas de confirmar con estos dos casos, uno totalmente a nivel internacional, ¿no? Y otro aquí a lo mejor dices Petit, en donde otra vez me vuelven a decir qué pasa con dejarnos fuera, ¿no? ¿Por qué crees que sigue habiendo esta resistencia? Pese a que, como tú dices, pues durante muchísimos años la mirada ha sido masculina. Así es. Y yo creo que llevará bastante tiempo en que lo logremos. Yo por eso aplaudo muchísimo tu actividad a través de este podcast, porque creo que le das voz a las mujeres, ¿no? Y eso es lo que se requiere. Va a costar trabajo todavía, y mucho. Acabo de leer el libro de la Premio Nobel de Literatura de este año, de Han Kang, y en el prólogo dice que justo cuando ella imprimió el libro, cuando ella lo dio a conocer, la crítica masculina dijo que era malísimo, que se perdía, que no le entendían. Entonces, yo lo que pensé es, aquí en China o aquí en Corea, o sea, es lo mismo. O sea, dicen lo mismo, ¿no? Que no tenemos, o como dijera Simone de Beauvoir, que no tenemos nada que decir, decía que a ella le recriminaban que pues lo que dijéramos las mujeres ya un hombre lo había dicho antes, ¿no? Okay. O sea, que nosotras no teníamos nada que decir, o sea, porque nuestros no espacios... nada que aportar. No, nada, o sea, nuestros espacios están en la cocina, o nuestros espacios están en la casa, ¿no? Y ya, o sea, pero por ejemplo, en este libro, esos espacios que supuestamente eran los nuestros, la cocina, la casa, también están invadidos de nosotras, ¿no? Y a partir de sus espacios, que son lo cerrado, lo privado, que no brincábamos al aspecto público, también los hacemos comunes, ¿no? Y los hacemos vibrar y los hacemos sentir, ¿no? A propósito de eso, mi poema va dedicado a una mujer que lava trastes, pero lava trastes y además piensa, ¿no? Y vive y se enamora del atardecer, de las hojas, del sol, ¿no? A partir de enjabonar trastes, ¿no? Claro. Entonces, hacemos también nuestros los espacios y los compartimos. Y yo creo que, pues, nos hace falta
seguir haciendo, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que tú comentas algo muy importante. La generalidad con la que crecimos es que aquí viene el término de calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Entonces, esto que traemos de pronto como parte de nuestra genética, por decirlo así, porque somos mujeres, es que no hablamos, no pensamos, no decimos, no actuamos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, en donde surge este libro, en donde hay 23 mujeres compartiendo su historia, hablando, diciendo, y que lo primero que sea es decir, ay, no, pues es que yo creo que aquí les faltó. La voz del masculino. La voz del masculino. Bueno, pues entonces creo que sí es entendible que no terminan de entender que este espacio es para eso, ¿no? Para nosotras. Así es. Es qué bueno que los escuchen, qué bueno que nos miren también, ¿no? Esa parte también, porque también nosotros los hemos mirado y también los hemos aplaudido, ¿no? Claro. Entonces, yo sí celebro y por eso digo, cuando yo vi esta publicación me llamó mucho la atención y dije, ay, qué padre este trabajo en donde son mujeres, el mismo título está increíble, La fuerza de mi historia, ¿no? Porque efectivamente hoy pudiéramos hablar o compartir las que estamos aquí y seguramente cada historia nos va a vibrar. Como tú dices, cada historia en algún momento nos va a atravesar, ¿no? Así es. Todas son valiosas, pero hacer esta compilación, llegar a este acuerdo, la misma portada, platícame quién hizo la portada. Fíjate que de inicio había pensado en que trabajáramos solo mujeres, pero la portada la hizo un gran diseñador, un amigo muy querido, que se llama Álvaro, que trabaja en la universidad, pero que pues conocíamos perfectamente la calidad de su trabajo. Entonces había que apostarle a eso, a que él, además tiene muchísima sensibilidad, creo que es decía una amiga en común que hay hombres del futuro y creo que él es uno de esos hombres del futuro. Y pues en ese sentido nos colaboró él en esto, en realizar tanto el diseño de la portada como de interiores y las ilustraciones, tanto de la portada como de interiores, se las debemos a otro joven y a dos autoras también del texto que están trabajando, estaban ensayando apenas, no se consideran grandes ilustradoras y sin embargo creemos que hicieron un excelente trabajo para aportar al libro. Oye, ¿y qué fue lo que más dificultó en este trabajo? Yo creo que el proceso editorial siempre es lento, es difícil y eso es como lo más complicado en realidad, pero decía yo que parimos 23 mujeres un hijo, 7 mesino además. Sí, porque digo, pese a los trámites y todo, la verdad es que lo sacaron muy rápido. Muy rápido. Sí. Y lo que te quiero decir al respecto es que es muy rápido, pero porque en realidad ya todas las mujeres escribíamos. Y ya teníamos algo ahí guardado en el cajón que decíamos muy celosamente esto no va a salir. Y ya al final, incluso algunas de ellas dijeron, no lo puedo decir con mi nombre. No importa, pero tienes que decirlo, ¿no? Sácalo. Y hay algunas historias fuertes de violencia, pero que, bueno, al final están ahí y creo que eso es lo valioso, ¿no? Que nos hayamos atrevido a eso que ya teníamos escrito, pues lograr darlo a la luz. Y al final, bueno, sí tardamos poco porque la decisión fue rápida y llamar a las mujeres y que ellas tomaran la decisión también fue rápido. Lo que les dijimos es que necesitábamos presentarlo en la Feria del Libro de Chapingo, que era en noviembre, estábamos en marzo, así que había que acelerarlo, ¿no? Y como pusimos un propósito en la convocatoria que era ese, lo cumplimos justo también porque en la feria se convocó, en este año, se convocó para dedicarlo a mujeres escritoras. Y entonces dijimos, es que entramos así perfecto, ¿no? O sea, todo el mundo estaba cuadrando para que llegáramos ahí. Así que por eso le aceleramos
Yo creo que lo difícil siempre y engorroso es el trámite para tener los derechos de autor y que el diseño ya quedara y que las correcciones una y otra vez, pues ya fueran limando, quedando ya la piedra que iba a quedar al final. Okay. ¿Rebasó tus expectativas el libro? Yo creo que sí, sí las rebasó, porque en principio, pues pensé que tendríamos una antología, porque antologías hay un montón, ¿no? Pero rebasa mis expectativas, porque de pronto me empiezan a decir cuestiones que no habíamos pensado, ¿no? Ejemplo que, pues Chapingo es una institución tradicionalmente masculina, que sí ha habido libros escritos por mujeres, pero en este sentido no había, ¿no? Digamos que casi siempre son presididos por un varón y ha habido alguno otro, platicábamos hace un rato con mi amiga Maggie, que habíamos visto que había un libro escrito por mujeres, pero fue convocado por las autoridades, por una mujer muy brillante también, por Silvia Castillejos. Ella pidió historias de mujeres estudiantes y colectó un libro impresionante sobre mujeres estudiantes. ¿De Chapín? De Chapín. Wow. Muy fuerte, que ya no se imprime, que debería imprimirse. Se llama Cuéntame tu historia, mujer, se llama el libro. Pero lo cierto es que había sido un libro convocado y al que sí acudieron muchas niñas, ¿no? Y después se trabajó en la revisión y esto, pero un libro de maestras no había, así menos en este sentido, ¿no? Ok, sí, con este propósito. Con este propósito, porque parecía más atrevimiento, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que estamos en el momento justo en que pues debemos atrevernos. Ok. Y ese hecho y varios me han dado a la idea de que sí fue importante que lo hiciéramos. Alguien más de la UNAM que le comentaba, no sé por qué no habíamos hecho este trabajo, y me dijo, pues porque estás en Chapingo. Y yo no había visto quizá lo presionante que es para nosotras, mujeres docentes en Chapingo, hacer una iniciativa de este tipo, ¿no? Entonces, por eso sí supera en mucho las expectativas que teníamos en principio. Ok. Oye, ¿y qué te sorprendió el día de la presentación? Yo creo que me sorprendió muchísimo que haya habido tanta gente. Muchísima gente. Okay. Mucha. Esperábamos, y ya sabes que siempre invitamos a nuestras familias y amigos y amigas, pero teníamos muchísima gente. Yo creo que, bueno, el hecho de ser docentes y que muchas de ellas llevaran a sus grupos, había un éxito total. De hecho, teníamos una edición cortititita justo para la presentación que se agotó en el momento y no pudimos, pues, entregar a las demás personas que ya lo buscaban. Después, durante la feria, hubo algunas niñas que se acercaron con la foto en el celular y me decían, ¿usted es la autora de este? ¿Dónde lo consigo, no? Y todavía no teníamos el tiraje completo. Entonces, difícil y pues así de muy interesante. La verdad es que eso nos sorprendió muchísimo en la presentación. Y otro hecho muy importante es que una de las amigas coordinadoras que están ahí, Marisela, convocó a una de sus estudiantes de lengua indígena y tradujo un poema a Mije, me parece. Te lo preciso porque no sé si es Mije, pero lo tradujo y ahí en la presentación leyó el poema en la lengua indígena, ¿no? Entonces fue impresionante también eso. Sí. Fue muy bello. Eso me sorprendió porque no lo teníamos preparado y yo le dije, eso tendríamos que hacerlo, o sea, estar publicando y darle voz a los estudiantes de lenguas originarias, escribir en lenguas originarias. Claro. Entonces ya salió la idea y por ahí vamos a seguir. Qué padre, ojalá que sí lo logren. Y en tu experiencia, Fabiola, digo, quizá tú tienes un poco más de trayecto escribir, ¿no? O sea, desde que te dedicaste un poco al tema de periodismo, uno escribe, ¿no? Pero cuando te sientas a escribir este tipo de historias y que las compartes,
¿Para qué sirve escribir? Uno podría pensar de inicio que, pues, escribir, ahora que la tecnología te escribe, ¿no? No sirve de mucho, porque le sirve a quien, pues, a quien ama hacerlo, pero sirve de muchísimo. De entrada, y creo que habría que invitar a quien nos ve ahora, a las mujeres, a hombres y mujeres, pero específicamente a mujeres en este caso, que escriban, porque cuando una escribe lo que tienes de problema o lo que te duele, lo que te atraviesa, de algún modo estás sanando. Cuando lo compartes, pareciera que ese dolor diluye un poco. Entonces, compartir te ayuda a sanar en principio. Y ahora aprovecho para decirte que este sábado 26 vamos a hacer una nueva presentación del libro en el marco de una campaña de salud mental que nuestra amiga, la doctora Gabriela Larraguibel, tiene una asociación para la salud y va a trabajar en este tema de salud mental el sábado. Algo se cayó. Alguien nos está siguiendo por ahí, el fantasma. Sí. Y entonces se presenta de nuevo el libro el sábado 26 en la Casa Cultura del Constituyente en Texcoco, en el centro de Texcoco, que también es muy bonito como aquí. Y bueno, ahí vamos a darle voz. Ahora vamos a leer parte de los textos escritos por las mujeres. Y bueno, entonces escribir sirve para sanar de algún modo, pero también para sanar colectivamente. Porque cuando alguien más te lee, dice, se parece lo que yo estoy viviendo y no había notado que es violencia o no había notado hasta dónde podría llegar si sigo así, ¿no? Entonces, tenemos que decirlo para que ya no ocurra. Claro. Porque a veces tienen unos finales demasiado dramáticos que no debemos permitir. Eso ya no debe ocurrir. Y para eso esas historias tienen que quedar escritas. Sí, justo creo que tú acabas de complementar porque te repito que cuando yo vi un ejercicio similar a este, de hecho tengo el libro también y ellas decían eso, hay que escribir para sanar. Pero tú acabas de decir algo muy importante que yo no lo tenía como en la mirada, el sanar de manera colectiva, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente, no es un ejercicio, hasta si lo hacemos de manera personal, el que yo llegue y escriba, pues igual y sanas en ese momento, ¿no? Igual y dices, bueno, ya, o sea, ya me liberé. Pero el que esto lo puedas compartir con la demás gente, efectivamente, como tú dices, sanar colectivamente, que esto tenga un efecto, porque la gente diga, yo quiero leer, y quién sabe si la historia que voy a leer, que generalmente pasa, dices, es que esta pude ser yo, o esta puedo ser yo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los trabajos más importantes que se hace cuando se hace este trabajo de manera colectiva, en donde hay mujeres de la misma, pues con la misma intención de compartir su historia, ¿no? Y de que podamos más mujeres vernos en estas historias y de saber que todo puede ser mucho mejor, ¿no? Así es. Cómo podernos prevenir desde leer una pequeña historia que aquí nos están compartiendo. Aquí son 23. Y ahora que tú nos platicabas de esta presentación y todo, ¿cómo decirles en este caso? O sea, para nosotros las mujeres es como un poco fácil y a veces también nos cuesta entre nosotras leernos, ¿no? Pero en el caso de los varones, ¿cómo decirles que se den esta posibilidad de mirarnos solamente o de leernos sin que tengan que tener este prejuicio de acotar cosas o de decir, creo que esto le faltó, creo que le sobró esto? ¿Cuál sería tu sugerencia que harías? Fíjate que yo creo que hay que invitarles a que nos lean, ¿no? En principio. Yo creo que resulta difícil. Ellos nos llevan quizá una ventaja en ese sentido porque nosotras durante mucho tiempo leímos a hombres que normalizaban la violencia dentro de la literatura. Y pongo como ejemplo que no estaba mal visto que
no sé, por ejemplo, en la historia de Gabriel García Márquez, que una niña de 14 años se enamorara de un viejo de 80 años, ¿no? De un hombre adulto. Y que realmente era amor, ¿no? Y no se hablaba de lo que ahí ocurría, o sea, realmente era una violencia que nosotras también leíamos con normalidad. Bueno, no exageres, es ficción, ¿no? Claro. Nos decían. Y cuando éramos señaladas en ese asunto, es que no puede ser, o sea, hay que decirlo con todas sus letras, eso es pederastia, ¿no? Y entonces la gente decía, o los hombres decían, es ficción, ¿no? Entonces, yo creo que ellos cuando ya los leen, sí se sienten bastante aludidos, sí se sienten bastante incómodos de que no esté la visión masculina, ¿no? Porque la costumbre no era esa, quizá no habrá que culparlos específicamente, sino quizá colaborar para que entiendan, ¿no? Yo cuando discuto o platico, converso con ellos, les digo, es que tienes que mirar por qué no estamos dando esa voz ahora, ¿no? En este momento. Y quizá lleve tiempo para que puedan entender la literatura femenina y que no piensen que solamente es llorar y no hacer mella en nada, ¿no? Sino es mostrar lo que sentimos, lo que vivimos, ¿no? Y es probable que lleguemos a un momento en que podamos, en un siguiente paso, hablar de algunos otros momentos en la literatura femenina que no tenga que gritar la injusticia, ¿no? Que no tenga que exigir el respeto, que ya podamos hablar como si fuéramos iguales, ¿no? Que no lo ven, o sea... Sí, porque de pronto también para ellos es como seguir diciendo que exageramos, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, voy a contar una anécdota de unas mujeres, unas chicas que presentan un libro y están discutiendo, platicando, conversando sobre el documento de que es necesario hablar sobre las mujeres y hablar en femenino, en el lenguaje, pero a todo el público se refieren como ellas, ¿no? Entonces solo hablan de mujeres, ¿no? Y había más mujeres y había 2 o 3 varones, pero los varones se sintieron incomodísimos, ¿no? Y llegaron a decir, ¿cómo es posible que no nos incluyan? Ah, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿No? Pero sí. Es que una cuando los ve quejarse de la no inclusión, es que no puede ser que no lo entiendan, ¿no? Es increíble. Yo creo que esto que dices, en principio pues hay que invitarlos e invitar a nuestros más cercanos, a nuestros más queridos, dijera mi amiga, a nuestros machos, como dijo, buena onda, a nuestros machos buena onda, a que traten de mirar nuestra perspectiva, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un hijo varón y constantemente hablo con él y a mí me parece satisfactorio que él pueda ver mi postura sin ningún problema, ¿no? Yo creo que vendrá una generación en la que puedan entenderlo en esa mirada, ¿no? Estamos integrando ahora a los programas de estudio esta perspectiva de género que hoy en día es tan difícil, o sea, muchos académicos en las reuniones dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué integramos la perspectiva de género? O sea, hoy, ¿no? Hace unas semanas un biólogo discutía en el área y decía, pero si está probado que las mujeres razonan menos, ¿no? Y yo, de verdad, hoy en día, ¿no? Sí, entonces, todavía nos queda mucho rato que trabajar y que seguir haciendo lo que tú haces y lo que nosotras hacemos, ¿no? Claro, que las mujeres hablemos. Sí, claro, efectivamente, creo que coinciden en muchos espacios en donde hay una resistencia todavía de los varones de no poder ver ese trabajo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Que a nosotros nos ha costado también, y bueno, obviamente tanto tú como yo,
estamos aquí por el trabajo que han hecho otras mujeres, ¿no? Y que también Así es. empujaron y que dijeron, bueno, pues lo intento o lo medio intento, pero ahí está su trabajo, ¿no? Entonces, pues aquí, fíjate que yo me encontré una parte muy bonita y que justamente yo decía, es que esto es el espacio que nosotros hemos generado y esto es este libro, ¿no? Que dice Red de Amor. Dice, no sé escribir, así que recordaré a las mujeres que han estado en mi vida. Mi hermana, mi mamá, mis abuelas, mis tías, mis amigas, mis conocidas, todas ellas con sus maravillas y sus complicaciones conmigo y con el mundo. Han sido parte de mi vida, de cada una aprendo cosas. Y si me preguntas, ellas me conforman y yo a ellas. Somos como un árbol con sus ramas todas unidas y a pesar de lo bueno y lo malo, yo sé que siempre actuaremos con amor. Híjole, qué bonito es ver este trabajo que también ha generado a partir de este libro, a partir de esta idea, a partir de convocarlas, a partir de que haya esta coincidencia de poder coincidir con historias. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue ahora lo que te impresionó de alguna de ellas que escribió y que estaba como en que sí, pero no, o mejor no lo hago? ¿Algo te sorprendió de ellas que te haya compartido ya su experiencia de haber participado? Sí, me sorprendió mucho de alguien que vivió violencia extrema, que quizá estuvo a punto de no contarla, estuvo a punto de terminar muerta, pero no lo hizo, es sobreviviente y me sorprendió que quisiera hablarlo, que quisiera decirlo y que al final esté muy fuerte y siga leyendo y siga, se levante y lea su historia, ¿no? Me da como, digo, bien el nombre, La fuerza de mi historia, porque somos sobrevivientes todas, ¿no? Sobrevivientes y efectivamente, como tú dices, resultado de la lucha de muchas otras, ¿no? Y por eso ya estamos aquí hablando y tenemos la posibilidad de tener los micrófonos abiertos. Claro, sí, y de decir lo que no nos gusta y qué nos hizo fuertes, ¿no? De todas esas historias. Yo creo que si en el origen tuvimos dificultades, esas dificultades también suman para que hoy seamos quienes somos. Claro, sí, seguramente, seguramente. Mira que es un trabajo que yo, insisto, celebro, aplaudo, porque a veces uno lo duda, a veces uno dice, sí, pero ¿qué tal si no? Sí, pero ¿qué tal? Y mira, aquí está tu resultado, como dices, es un hijo parido por 23. Así es. Entonces, yo creo que será el inicio de más proyectos que vengan acompañados de todo este trabajo. Y doblemente esfuerzo, porque como tú bien lo decías, estar o surgir en una institución donde es bien conocido que es más una institución de varones, ¿no? Incluso de egresados. Quizá a lo mejor ahora, en los últimos años, pues también haya mucho más mujeres que estén o que quieran estar en una universidad, que a mí me parece hermosa, porque ya un día fuimos a hacer una entrevista y dije, ay, qué universidad bella, tan bonita, o sea, dije, yo hubiera sido feliz aquí, ¿no? Digo, no tenía yo tampoco las condiciones para salir de mi estado en aquel momento, pero de verdad que me parece una universidad bastante hermosa y que ahora esté ahí esta fuerza femenina haciendo trabajo, tocando puertas, porque seguramente este es un trabajo de tocar puertas. Así es. Ese es un trabajo de decir, queremos, aquí está la propuesta, de no, pero oye, mira, no se puede, porque, es decir, esto es un esfuerzo de tocar puertas. No es tan fácil como uno pareciera, pero mira, aquí está tu trabajo, aquí está tu esfuerzo de poder, pues, juntar a mujeres que hablen, que sanen, pero si colectivamente podemos seguir sanando a través de estas historias, pues bien vale la pena hacerlo, ¿no? La verdad es que muchas gracias, Fabi, por estar aquí, porque te diste el tiempo, porque cuando te platiqué y te dije, oye, ¿te gustaría? Y cuando le dije, bueno, pero es que tenemos que venir. Pero tienes que venir a Tlaxcala, y dije, bueno, y cuando me dijo, sí voy, dije, ay, qué padre, porque pues yo entiendo, o sea, entiendo también, digo, obviamente como ustedes podrán darse cuenta, sí tenemos muchas mujeres que son de Tlaxcala, pero afortunadamente también hemos tenido mujeres
que no son de Tlaxcala, y que me da mucho gusto porque ha sido también para mí un honor entrevistar a una Marcela Lagarde, ¿no? En este podcast. Entonces yo digo, pues esto va sumando porque justo es esto, escuchar a mujeres que están haciendo trabajo, escuchar a mujeres que desde su trinchera están viendo qué más podemos hacer para que otras mujeres sigan fortaleciendo, sigan creciendo. ¿Quién te dice que no a partir de este proyecto alguna decide hacer su propio libro, ¿no? Ojalá. Y alguna decide sacar su propio proyecto, ¿no? Y eso es empujar también a las nuevas generaciones. O sea, el hecho de que las alumnas también digan, wow, hay alguien que está hablando de nosotras. Y digo de nosotras porque, insisto, como tú dices, creo que todas las historias nos atraviesan. Así es. De un lado, de otro, pero dices, eso se parece a algo que yo escuché o que viví o que presencié, ¿no? Y lo que me platicabas de la violencia, pues mira lo que está aquí. O sea, cuando ellos dicen que nosotros exageramos, no estamos exagerando cuando hablamos de que aquí hay una persona que pudo haber estado asesinada, muerta, sí. ¿no? Y aquí está su historia. Ahí entonces, de esto hablamos cuando se trabajó este colectivo. Ahora, yo quisiera que me platicaras algo que de pronto también nosotras como mujeres lo tenemos como muy presente, de que nos cuesta trabajar entre mujeres, Fabiola. ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que es mentira. Okay. Completamente. Creo que hay que desmitificar estas cuestiones. Mujeres juntas, dicen. Mujeres juntas somos más fuertes. Mujeres juntas luchamos. Y esta es la historia real de que es así. Quiero mencionar y agradecer que el libro fue editado, diseñado e impreso gracias a que tenemos en la dirección de preparatoria agrícola por primera vez una mujer también. Es la que dirige en este momento y ella, Lavinia Nida Espinosa Heredia, fue electa por el voto y es la primera de 30 y tantos, o creo más. Ese dato se me pasa, pero nunca había sido dirigido por una mujer, esta vez fue ella y entonces obviamente cuando le platicamos del proyecto, ella está ahí también como escritora, nos apoyó y entonces gracias a eso apoya a toda proyecto editorial, pero pues sabemos que tenía que estar ahí y que ella nos iba a apoyar porque apoya a las mujeres, ¿no? Entonces esto y quiero mencionar también que hubo un momento en el que una persona, un varón del grupo de mujeres que estamos ahí se acercó a mí, me dio la mano y me dijo, te agradezco mucho, muchas gracias por impulsarla a escribir. Y entonces también en ese sentido superó la expectativa, yo dije, ok, entonces es bueno que lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, sí. No sé si me perdí de la pregunta, creo que sí. No, yo creo que, es parte de lo mismo, es parte de tu experiencia de poder hacer este primer, pues ¿sería tu primer libro? No. ¿De manera conjunta o ya tienes tú de manera personal otro? Yo escribí un libro que es sobre crítica literaria. Okay. Ya lo tengo publicado desde el 2017. Y estoy trabajando en uno que está muy cerca de salir. Otro colectivo en el que me habían invitado también sobre crítica literaria. Okay. Y el que estoy por imprimir, ya pasó el proceso de doble ciego, de revisión. Ya nada más estoy haciendo algunas correcciones y esperemos que el siguiente año aparezca. Pero es un libro que aborda el tema de estudiantes indígenas en la universidad, que también es como que tiene que ver con la inequidad, con esta falta de integración de todos, ¿no? Claro. Entonces, y sin embargo, bueno, este era una espinita que necesitaba sacar, ¿no? Ok. Y a ti tú de manera personal, Fabiola, ¿qué sanaste con este libro? Yo creo que la necesidad de impulsar a las mujeres a que sanemos conjuntamente. O sea, a mí me urgía, a veces, si te soy honesta, me brota la necesidad urgente de escribirlo, ¿no? De escribir algo.
Y entonces ahorita traigo la necesidad de hacer análisis sobre esos escritos, ¿no? Y cruzarlo con algunas otras cosas, como, no sé, acabo de ver la película de, ¿cómo se llama? La que le sale por la espalda otra mujer, La Sustancia. Ok. La Sustancia. Y es terrible la crítica hacia la necesidad de que las mujeres permanezcamos jóvenes, ¿no? Que si no estamos jóvenes ya no servimos, y mucho menos para dar la cara en estos asuntos de la belleza, ¿no? O sea, la superficialidad de la mujer basada en la belleza, que se expone al público, ¿no? Entonces, pues en cruzarlo con todas estas cosas, o sea, somos mujeres inteligentes y no nada más que nos venden, porque la industria solo vende el aspecto físico de las mujeres, los cuerpos, ¿no? Sí. Que permanezcan jóvenes. Entonces, pues con esto sano un poco estas ideas, pero además estoy también efervesciendo de otras, ¿no? ¿Qué te nutrió? Yo creo que nutre mi deseo de seguir. De seguir escribiendo, de seguir invitando a otras mujeres a que hagamos lo mismo. Y por eso es que no podía dejar de venir a visitarte y a conocer tu trabajo. Ay, no, pues muchísimas gracias, Fabiola. Creo que hay muchas cosas que podríamos seguir platicando. A mí me emociona justamente este libro que pretende sobre las estudiantes indígenas, porque nosotros que hemos hecho algunas entrevistas justo con este tipo de miradas, en el sentido de que dicen, no solo soy discriminada porque soy mujer, sino soy discriminada porque además soy indígena, ¿no? Así o sea, es. Tienes una doble discriminación. Entonces, que tú también le des voces a estas estudiantes con estas características, creo que es importante, porque es también no solamente que a ellas les des el espacio, sino al resto de la sociedad, cómo las miramos y cómo las tratamos y cómo las abordamos, ¿no? Así es. Entonces creo que es un trabajo también que va a abonar mucho, y la verdad es que pues celebro este trabajo, que las demás presentaciones sigan siendo un éxito, que Gracias. sigas tocando corazones y que la gente que pueda tener este libro pueda seguir sanando. ¿Hay alguna forma de poder adquirirlo? Sí, lo podamos adquirir en la Universidad Autónoma Chapingo. Okay. Yo creo que lo vamos a dejar como en consignación en el Departamento de Publicaciones, que también va a diferentes ferias. Yo espero que ahora va a estar en la Filminería, y que a través de la Filminería pudiéramos dejarlo para que ahí se consiga. Okay. Pero de entrada, pues sí, en la universidad. Okay. En la Universidad Autónoma Chapingo. Muy bien, Fabiola. Pues estamos en la recta final. No me gustaría dejarte ir sin que puedas responder preguntas de nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Entonces, si tú escoges 3 cartas y me las pasas, por favor, para que pueda hacerte las preguntas. Tú escoge las que tú quieras. Ok, esta sería 1, 2, y esta de acá. ¿Qué nos dice la suerte de las hijas de la Malinche? Bueno, quisiera que me digas otra porque esta ya me la respondiste. Ok. En parte de la entrevista, entonces la que tú quieras. Exacto. Ok, dice, ¿con qué objeto o animal te identificas? Objeto o animal. Quizá en animal con un halcón. Me da miedo la altura, mucho miedo, pero me encanta mirar desde arriba. Okay. Y con un objeto, un lápiz. Un lápiz que crea y que tenga goma para poder borrar. Ok, muy bien. Ahora dice, ¿qué es peor, fracasar o no haberlo intentado? No haberlo intentado, definitivamente. Yo creo que los fracasos son los que nos constituyen y nos hacen más fuertes. Así que siempre hay que intentarlo. Ok. Y la última dice, ¿qué has aprendido de tus errores? Siempre aquilato los errores, ¿no? Digo, aquí me equivoqué y debo mejorar. Entonces, para mí siempre el error es la oportunidad, ¿no? De
de modificar y de hacer bien las cosas. Si tuviera la chance, digo, esto lo cambiaría, en esto ya no me equivoco, ¿no? Entonces siempre, creo que siempre me ha hecho mejor persona el equivocarme. Ok, muy bien. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, si tuvieras que volver o escribir un libro donde contaras tu historia completa, ¿cómo le pondrías de título? Tal vez simplemente mujer. Algo así como... Es que lo había pensado al revés. Una mujer simple. Quizá. Pero que en el fondo tiene un sentido como solo sé que no sé nada, ¿no? Algo así. Ok. O sea, más profundo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, Fabiola. Pues muchísimas gracias por haber darte el tiempo de venir pues de Texcoco aquí a Pisaco. Sí, es un trayecto un poco largo, pero eso habla de también tu querer compartir y de tu querer estar con otros espacios. Entonces, agradezco mucho tu visita. Gracias porque nos trajo un café muy rico de Chapingo, que ya no lo estaremos aquí disfrutando en la oficina. Y por último, me gustaría que les mandaras un mensaje a todas aquellas que no se deciden a escribir, que no se deciden cómo contar su historia. ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías para que den ese primer paso y empiecen a escribir su historia? Yo creo que todas las mujeres de pronto contamos nuestras historias, a veces a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras conocidas, y que vale la pena, porque de pronto a veces las hijas te dicen, eso ya me lo contaste, ¿no? Entonces, que lo escribas, o que lo grabes. Que te lo grabes en un audio y después le pidas a alguien, si no lo puedes escribir, si crees que te va a fallar la forma de redactarlo, que lo grabes y que alguien más lo escriba por ti, luego escuches lo que dijiste. Y ya puedes corregir. Yo creo que siempre es importante escuchar cómo has construido tu historia, porque obviamente a veces nos fallan la memoria y cambiamos algunos acontecimientos. Pero nos reconstruimos a partir de nuestra memoria. Entonces es importante que lo intenten, que lo hagan, que lo escriban y verán que más de uno va a parecerle oro lo que escribieron o la historia que tienen que dejar, porque pues es a través de esa historia que podríamos perdurar más, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que siempre es importante escribir. Aunque solamente escribamos palabras, creo que por ahí empezamos. Lo que sea puede ser importante para ver realmente yo qué quiero sacar de lo que traigo, de lo que soy, de lo que puedo inspirar, y no nos menospreciemos porque también lo hacemos, ¿no? Siempre pensamos que no tenemos la capacidad y yo creo que todas tenemos la capacidad. Habrá quienes tengan una mejor escritura, ¿no? Y habrá quienes otras pues somos precarias en ese sentido, pero yo sí creo que escribir sana. Sin duda. Y como tú dices, si escribir sana y ahora hacerlo a través de un libro, pues seguramente va a sanar colectivamente y de eso se trata la vida, de que entre todas podamos seguir construyendo este mundo que nosotros queremos. Yo creo que todas coincidimos en que cero violencia. Entonces ahí está la parte fundamental en seguir construyéndonos como mujeres. Así es que muchísimas gracias, Fabiola. Gracias por tu visita, gracias por conocerte, porque este foro me ha permitido esto, conocer a mujeres extraordinarias como tú, que está haciendo un trabajo desde su trinchera, con esta mirada, con este arropamiento de conocer a más mujeres y de escucharlas y de ahora leerlas. Ya me tocará leer yo las historias, pero de verdad, gracias por esta mirada que tienes y por esta voz que también tú le estás dando a través del libro a todas estas mujeres. Gracias. Gracias a ti, Marisol. Muy, muy agradecida. Muy bien. Y gracias también a mi equipo, a Patti, a Jimena, que está apoyándonos aquí en
en la parte de atrás de toda esta grabación. Y también gracias a Lía Regalos, porque hoy nos hizo favor de mandarnos el café para nuestra invitada. Así es que muchísimas gracias. Gracias a Ale, que siempre está atenta en ser una excelente patrocinadora del podcast de Las Hijas de la Malinche. Y nos saludamos en el próximo podcast de esta 10ª temporada. Créanme que ya casi estamos a punto de terminar de grabar todas, pero todas son extraordinarias, todas tienen algo que compartir y que contarnos. Así es que buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento nos escuchen, pero nos vemos muy pronto. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.